Gerardo Macías, socio de DHR Global con más de 20 años en búsqueda de talento, consejero en empresas, ONG y presentador de The Grateful Leader. Nos honra con su presencia en Makers México. Si nosotros les aconsejáramos a los jóvenes ahorita qué les conviene estudiar de acuerdo al muestreo de necesidades directivas, ¿dónde están las mayores oportunidades? ¿En las finanzas, en la planeación estratégica, en la parte técnica? En general, yo les recomiendo mucho que se reten y se metan a estudiar ingeniería. Cualquier ingeniería siempre. Sí, es buenísima. También está comprobado que la mayoría de los directores generales son ingenieros químicos, por ejemplo. Es súper buena carrera. Economía. Un economista hace lo que quiera, ¿no? Hasta un abogado también. Conozco muchos abogados muy exitosos, incluso algunos que son directores de recursos humanos, o sea, siendo abogados. Entonces, más o menos ese tipo de carreras, pero realmente retarse, ¿no? Estimado, qué gusto recibirte el día de hoy. Muchísimas gracias, de verdad. Encantado de estar aquí. Oye, yo te voy a lanzar la primera pregunta. Ajá. ¿Qué importante es la correcta selección de los directivos de una empresa? Tanto de tú proveer el directivo correcto, comprendiendo la idiosincrasia y lo que busca la empresa, como la empresa en su selección, pero generalmente tiene que ver más con la persona que acerca el posible candidato. Y estás metidísimo en eso. Gracias. Pues sí, es sumamente importante encontrar líderes que empoderen a otros líderes, pero que al final hagan fit cultural con el jefe y con la empresa. Últimamente hemos estado hablando mucho, desde la pandemia, el tema de propósito, de la misión de vida, etcétera, y la gente como que ahora nos damos más cuenta de la importancia de hacer química en tu lugar de trabajo, o sea, y ser felices. Obviamente es importante invertirle tiempo al trabajo y tener la constancia, la dedicación, la camiseta puesta, pero al final, si no disfrutas lo que haces y si no te llevas bien con tu jefe o con tu equipo, pues no vas a llegar a ningún lado, o sea, no vas a poder trascender. Entonces yo creo que está más ligado al tema de la trascendencia. Y al final el retorno de inversión para una empresa es mucho mayor si tus empleados están contentos y están comprometidos, ¿no? Eso también ayuda a la marca empleadora y otras cosas. ¿El directivo hoy busca más equilibrio en su vida? Antes iba más por lo que se le presentaba y lo tomaba y se quedaba muchos años. Yo lo percibo así. Tengo también 20 y tantos años en la parte de recursos humanos, no en ese negocio, pero hoy percibo que el directivo quiere más una vida equilibrada y valora las oportunidades que hay. Sí, buscamos pues mayor tranquilidad. En mi opinión... Eso hace más difícil tu chamba porque tienes que cuadrar los intereses. Totalmente. Digo, y en mi opinión, como yo lo vivo, no hay una división tan clara entre tu vida personal y el trabajo. O sea, tú eres el mismo en tu casa y en el trabajo. Digo, siempre tiene que haber ese tema de congruencia. Vuelve empaquetado, ¿no? Claro. Sí, entonces, muchas veces cuando te dicen es que yo quiero un balance de vida y trabajo, pues, no sé. Yo en mi opinión no creo que eso exista. O sea, más bien es que tú estés a gusto con lo que estás haciendo. Para que no te sea tan pesado. Sí, con la remuneración, también el salario emocional, o sea, que ya no te midan tanto por horarios, sino más bien por resultados. O sea, sí, en general los ejecutivos buscan más eso y también ya tienen más poder de decisión a la hora de seleccionar a una empresa o no. O sea, me han tocado cada vez más directores que me dicen, no, ¿sabes qué? Estoy bien y no me interesaría entrar a esa empresa porque su cultura es totalmente diferente o mis valores no se alinean a eso. Entonces, muy válido y mucho mejor para nosotros poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Es ser transparentes. Para un proceso también te ayuda muchísimo, ¿no? En la historia de este país, mucha gente lo recordará antes de 1988 o antes del mandato de Salinas de Gortari, éramos una sociedad cerrada o una economía cerrada al comercio internacional.
cuando se nos abre el primer Tratado de Libre Comercio llegan un chorro de empresas y eso hace que se abran muchas oportunidades directivas que no existían en la industria, que eran contadas. O sea, antes los candidatos se peleaban los puestos de directivos industriales y hoy las industrias se pelean los mejores líderes. ¿Cómo impactó esto en la cultura y qué tan completos estamos de ejecutivos para llenar todos esos puestos directivos? Y esa tendencia de crecimiento industrial pues no ha parado desde 1990. O sea, no ha habido un año en que tengamos menos industria, al contrario. Se han creado nuevas zonas industriales muy importantes, la del Bajío, que es de los 90, y así se pueden mencionar varias, ¿no? ¿Estamos preparados? ¿Encuentras toda la gente que necesitas? No estamos preparados. Y hablando primero por Nuevo León, hay que atacar el tema desde la raíz. De hecho, nosotros con la asociación civil que tenemos de RH, que se llama HR Tribe, creamos un comité de educación en conjunto con todas las universidades públicas y privadas, la Secretaría de Educación Pública, etcétera, porque hay que atacar desde la raíz la capacitación como tal y ligarla a lo que las empresas realmente están buscando. Y yo estoy en el mercado ejecutivo, ¿no?, de directores, como decíamos, pero acá también la intención es resolver el tema de personal operativo, que como tú sabes es un gran reto actualmente. Entonces no estamos preparados. El tema de movilidad de talento para nosotros es posible, pero también es complicado. Creo que, de nuevo, desde la educación podemos resolver muchos temas. Yo veo más candidatos ahora que vacantes. Más candidatos que vacantes. Más candidatos que vacantes, hablando el día de hoy. ¿Pero llenando los perfiles o no? Sí, los llenas, te tardas un poco más. Y como quiera, al final, para nosotros el tema de fit cultural es una de nuestras especialidades, ¿no? Es en lo que más nos enfocamos. Entonces, también a veces en posiciones directivas eso ayuda muchísimo, porque desde el principio sabes a lo que vas y el candidato también sabe lo que quiere, no andas jugando ni siquiera en tema de compensación ni en su plan de carrera. Entonces, desde un principio platicas todo y ya desde ahí ves si es algo que le conviene de manera muy objetiva, y muchas veces ya nada más son 1 o 2 entrevistas para que conozca al director general, a los consejeros, y si hay un empate y se caen bien y se ven trabajando muchos años juntos, pues adelante, ¿no? Es esa parte más sencilla, pero al final también estoy convencido de que necesitamos más ingenieros, más mujeres ingenieras, y que estudien también carreras un poquito más técnicas. Menos generales. Sí, correcto, sí, menos generales. E incluso hay empresas que dicen, no, mira, lo que yo realmente necesito es alguien que se haya graduado del CONALEP con una carrera técnica en producción, y eso es lo que ahorita me urge. Entonces, no todo es el gran mando, sino no, hay mandos abajo que se necesitan. No, y también ya tenemos grandes universidades en Monterrey, obviamente, el TEC de Monterrey, la UDEM, la UR, también salen chavos muy preparados, pero también hay que ser muy, muy sinceros en lo que realmente necesitamos en Monterrey, en Nuevo León, porque a veces hay universidades privadas que nada más preparan a la gente para ser emprendedores, que al final es el motor del país, pero claro, ahorita imagínate la gran necesidad que se viene con toda la inversión que sigue, afortunadamente, y no hay gente. O sea, de plano. El sistema educativo privado en este país aporta muy buenos líderes, a veces para emprendedores o a veces para puestos directivos. Y eso es muy sencillo porque son universidades pues, con un nivel académico muy bueno, porque son privadas, pagas por estar ahí, y podemos hablar de la Universidad de Anáhuac, el TEC de Monterrey o todos los TEC a nivel nacional. Bueno, eso es una proveeduría de líderes natural. Pero no te encuentras esa proveeduría desde las universidades públicas. Puede ser que aquí en Nuevo León, en Jalisco, pero si te vas a algunas universidades, la Universidad de Chilpancingo, que hay que reformar
para que la gente salga bien preparada de ahí y puedan proveer esos líderes que se necesitan. Ya no hablemos de los grandes líderes, sino los líderes porque también las plantas pequeñas de 100, 200 empleados pues necesitan gente que las dirige, que tenga el conocimiento técnico. A tu entender, ¿qué le falta al sistema educativo, visto desde esta asociación que tienes? Pues es un tema que apenas vamos a empezar a atacar. El Comité de Educación va a sesionar apenas en un par de semanas en el centro Eugenio Garzazada, donde era su casa, y estamos involucrando al cónsul de Educación de los Estados Unidos, a la cónsul de Canadá y otras instancias para sentar las bases y decir, bueno, nuestros 3 objetivos dentro de este año van a ser estos, y empezar a proponer a la Secretaría de Educación y a las instancias adecuadas. Sí necesitamos una reforma educativa en el país, eso sí, no me queda duda. En otra fundación donde soy voluntario como consejero, que se llama Formando Emprendedores, ABP, ya cumplimos 20 años, ahí ofrecemos programas de educación de la legalidad para niños en primarias públicas de Nuevo León, Coahuila, Estado de México, San Luis Potosí, y desde ahí te das cuenta también de la otra problemática en las escuelas de educación básica en el país. No tienen ningún tipo de recurso, o sea, ya desde esas carencias también dices, pues ¿cómo le hacen? ¿Cómo le exijo? Luego no tienen ni siquiera agua en semanas, los niños, o sea, no les pueden ofrecer una galleta, los maestros también ponen de su dinero, y finalmente la realidad del país es que la mayoría está en esa situación. Porque tú debes de tener candidatos, y eso es un tema muy importante para ti. Si no tienes materia prima. Claro, no, y ahí ves la deserción en la escuela. O sea, los niños dicen, pues ¿para qué estudio? Prefiero irme a trabajar ahorita de cualquier cosa para subsistir, ¿no? Entonces ya desde ahí también hay otros temas que se tienen que atacar. En este momento a mí me llama la atención algo, en este momento hay oficios con carencia de candidatos, y carencia ya importante. Hablemos choferes de camión urbano, choferes de quinta rueda, sí, soldadores, montacarguistas, enfermeras. Es lo que te iba a decir, enfermera. O sea, hay una serie de oficios muy necesarios para el movimiento de la economía, donde nos falta gente. Y no se ve una contundencia del gobierno por tener centros de capacitación. O sea, si tú quieres tener un centro de capacitación real para montacarguistas, pues tienes que tener una mega bodega con mercancías, con muchos montacargas, que esté una bola de gente moviendo mercancías, aprendiendo, para que en la práctica se puedan ir a la industria, porque la industria no tiene tiempo de capacitar. Entonces, no. Meten sus certificaciones intentando que la industria sea la que capacite, pero sin invertir. Y entonces no quiere invertir en la capacitación ni la industria, ni quiere invertir el gobierno. ¿Un poco van a ver este tipo de iniciativas ustedes? Sí, totalmente. Y sabes que, digo, tampoco es descubrir el hilo negro. La intención es sumar esfuerzos porque, afortunadamente en Nuevo León, la iniciativa privada siempre hemos estado un paso adelante, ¿no? Incluso con lo que acaba de suceder con Alberto, la tormenta tropical, dijimos, nosotros seguimos adelante, ¿no? Porque la iniciativa privada tiene intereses personales que cuidar. Claro. El gobierno es gobierno. Sí, sí. Pero como que ya tenemos esa cultura de decir, no, yo no me voy a esperar a nadie, o sea, yo hago las cosas, ¿no? Prefiero pedir perdón que pedir permiso a nivel general, como que siento que esa es al menos mi cultura. Pero bueno, aquí tenemos clústeres apoyados por el Estado. Son organizaciones desconcentradas completamente, impulsadas por empresarios. Y por ejemplo, en el clúster agroalimentario de Nuevo León, donde también estoy ahí en varios comités, ellos ya han implementado centros de capacitación, por ejemplo, para montacarguistas, justo, con Alep y otras instituciones. Entonces, eso ya está. Ahí va. Ya hay intentos. Sí, y bueno, ya han sido exitosos.
al final lo pagan las empresas, ¿sí? Ujú. Entonces, tampoco a veces es tan sencillo porque el conseguir apoyos de otras instancias, pues no es tan fácil, pero ya existe. Entonces, sí, con el Comité de Educación pensamos también pues sumar esfuerzos e impulsar lo que Termina ya siendo un está. tema difícil. Yo considero la capacitación como o sea, como labor altruista, 100% gratificante, ¿no? Pero como negocio, termina siendo mal negocio porque nadie quiere pagar por ella. A mí me tocó estar de cerca en la creación de una división para formar choferes para camión urbano, que es una necesidad que tiene el Estado. Uh-huh. Y entonces vas con el empresario de camiones y le dices, oye, invierte y yo te convierto gente y te la doy capacitada para que se suba tus camiones. Entonces, pues como no podemos asegurar que el candidato se quede y no chapulinee a otro lugar, pues el empresario no quiere pagar. Claro. Y el gobierno tampoco quiere absorber ese gasto. Entonces, termina siendo una suma de voluntades que se batalla para... Todos quieren la inmediatez. Y es que yo creo que también la clave es estar en, oye, no hay que ser individualistas, ¿no? O sea, si tú aportas, va a ser un beneficio en común, que es el tema de la trascendencia y el propósito. O sea, si tú quieres tener un propósito real en la vida, tienes que crear un impacto positivo en tu comunidad inmediata. De eso se trata. O sea, no es nada más de que o sea, obviamente, pues tienes tus clientes, tienes que vender, tienes que facturar y cobrar, pero es por el bien común. O sea, creo que también ahí tenemos que cambiar un poquito la manera de pensar. Y cuando estás de ese otro lado, te das cuenta que todo suma. Por ejemplo, acá en nuestro negocio de headhunting, de reclutamiento directivo, colaboramos con competidores todo el tiempo y de manera muy abierta. Sí, formas alianzas. Y mis amigos lo saben y nos juntamos a desayunar cada mes y varios headhunters a platicar de cómo está el mercado y en qué te ayudo o hacemos este proyecto juntos. Colaboramos también por medio de la asociación de RH con otras asociaciones de RH como ERIAC, que o sea, es la principal aquí en la región, a medir en Ciudad de México, y siempre con ese mindset de que, oye, pues hay que ayudarnos, si no te vas para abajo. O sea, la ciudad no crece y tú menos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves ahora la cultura laboral de los jóvenes con el tema de la inmediatez? La inmediatez en la remuneración económica, la inmediatez del adquirir conocimiento técnico, la inmediatez en querer crecer adentro de una organización. Es evidente, yo tengo hijas chicas todavía, y apenas voy a entrar a esos temas, pero en general te vas dando cuenta que los jóvenes creen que pueden ganar un super sueldo nada más porque se graduaron en una universidad privada o llegan pidiéndote 40,000 pesos de entrada o se fueron al MBA a donde tú quieras que se los pero te das cuenta que es su primera entrevista o su segunda entrevista. Sí, no, y que aparte se los pagó el papá y no han trabajado. Entonces, y al final son los menos, porque yo también trato con muchos chavos de la UR, el Tec Milenio, que tienen que trabajar. Entonces, bueno, esos de donde vengas es el grado de sí, aterrizaje que pero tienes. Sí tienes razón. O sea, en general el tema de la inmediatez, obviamente, como mis hijas que han crecido con la tableta, celular todavía no, pero o sea, y todo el Uber Eats, o sea, todo es inmediato. Entonces, así crecieron. No, todo es inmediato. Hoy antes tú querías escuchar una canción y hasta tenías que poner un disco y buscar la canción. Entonces, sacar el disco, quitarle el celofán, ponerlo. Si era en cassette, para adelante, para atrás. No, o sea, no había nada de eso. Sí, hoy a mí me tocó todavía. O sea, o ibas a Mix Up a comprar el CD y ahí si estabas. querías ver un video, tenías que estar en MTV todo el rato viendo a qué horas pasaban el video. Exacto. Hoy todo es inmediatez. Sí, totalmente. Entonces, ellos así crecieron. Y la verdad yo siento que siempre ha sido lo mismo. Mi papá, en paz descanse, digo, no se casó tan grande, pero sí había un gap importante entre su generación y la mía. Y siempre era esa lucha, es que no me entiendes, pues tú tampoco. Siempre ha sido lo mismo, nada más que ahora esos gaps son cada vez más cortos. Uh-huh.
Y ahí está la clave, o sea, el tema de la adaptación, pero de ambos lados, ¿no? No nada más es el otro. Fíjate que te das cuenta de algo. Tú tenías las mismas discusiones con tu papá que hoy tienes con tus hijas. Yo tengo 3 hijas que ya están grandes, ya están en edad, las 3 son mayores de edad. Entonces, te das cuenta, de acuerdo a esas primeras discusiones, que ni tu papá tenía toda la razón, ni tú tampoco, todo estaba en medio. Y con tus hijos también. Ni ellos ni tú, no hay verdad absoluta, todo está en medio. Es transitar por el medio para ver qué construyes o qué tomas. Claro, y siempre va a haber un punto en común, ¿no? Y aquí, si estamos hablando de una empresa, donde ya hay casi 5 generaciones interactuando al mismo tiempo, pues al final trabajas por la empresa, de nuevo, por el bien común, no nada más estás trabajando por tu ego o por tus intereses, o sea, y a veces tardamos en entender eso, ¿no? Decir, oye, espérate, aquí vamos juntos, no es por mí o por capricho, sino es para que todos estemos bien. Y ¿dónde es más fácil aconsejar o dónde es más fácil sumar una posición directiva? ¿En una empresa familiar o en una empresa corporativa? Varía mucho, o sea, mientras sea un lugar institucional, donde se sigan reglas y procesos, o sea... Y replanteo la pregunta, ¿en una empresa familiar que no tiene bien instituciones y que está en pleno crecimiento, o en una que ya tiene todos sus lineamientos? Donde tiene lineamientos, obviamente es más fácil, porque ya están sentadas las reglas del juego, todos están más o menos de acuerdo, como quiera es posible en el otro caso, porque también a veces nos toca empezar desde cero, o sea, sentar a toda la familia, crear un comité familiar, crear un consejo de administración para que todos estén de acuerdo y ver cuál es, a veces hasta la misión familiar, o sea, decir, oye, no, aquí nuestra misión son los servicios, por decir, y el tema de salud no entra, porque esa no es la misión familiar, entonces ya depende, pero sí, sin duda es mucho más fácil un lugar institucional donde ya se tenga bien claro hacia dónde va la empresa y cuál es esa trascendencia que quieren tener. Termina siendo complicado que la familia no acepte que alguien de dentro de la familia puede cubrir ese puesto, ¿no? Sobre todo cuando metes gente que jerárquicamente va a estar arriba, claro, por conocimiento o por expansión, ¿no? Sí, pero ahí hay que ser súper objetivos, ¿no? Decir, oye, pues, y también nos ha tocado, ¿sabes qué? Ninguno de tus hijos trae el perfil, o sea, y es obvio, o sea, probablemente a ti te pasó, a mí me pasó, mi papá era ingeniero civil y él soñaba con que yo estudiara ingeniería civil en la uni. Yo desde muy chico le dije, no, estás loco, yo no me interesa. Nunca me ha gustado, o sea, aparte luego se fue a fundición automotriz. Le entiendo al sector, pero yo jamás hubiera trabajado operando. Entonces ya es lo mismo, ¿no? De ser muy consciente de que tú eres tú y el otro es otra persona, ¿no? Con otros sueños, otros objetivos en su vida, y a veces ese es el trago amargo de un abuelo o de un papá, decir, no, pues de plano nadie en la familia, y pues mejor contratas a alguien externo y punto, sí, y te soluciona la vida. Hay que suplir lo que no tienes, ser muy consciente, claro, de lo que no tienes. Si nosotros les aconsejáramos a los jóvenes ahorita qué les conviene estudiar de acuerdo al muestreo de necesidades directivas, ¿dónde están las mayores oportunidades? ¿En las finanzas, en la planeación estratégica, en la parte técnica? En general, yo les recomiendo mucho que se reten y se metan a estudiar ingeniería. Cualquier ingeniería siempre sí, es buenísima. También está comprobado que la mayoría de los directores generales son ingenieros químicos, por ejemplo. Es súper buena carrera. Economía. Un economista hace lo que quiera, ¿no? Hasta un abogado también. Conozco muchos abogados muy exitosos, incluso algunos que son directores de recursos humanos, o sea, siendo abogados. Entonces, más o menos ese tipo de carreras, pero realmente retarse, ¿no? Si de plano tu situación actual, que está bien, digo, yo estudié una licenciatura, es estudiar
administración, mercadotecnia, pues es nada más fijarte bien que realmente sea tu pasión y analizar el mercado como está. O sea, la realidad es que ahorita se gradúa mucha gente de relaciones internacionales, de mercadotecnia, de administración, y no hay posiciones. No tienes que buscar tu camino. Sí, o sea, hay que hacer tu estudio de mercado, y creo que los jóvenes ahora sí están un poquito más despiertos en ese sentido, porque ya desde muy chavos muchos empiezan con su startup o algún otro tipo de negocios del celular. Pues ponte a investigar, ¿no? Cómo está, y siempre hay algún mentor o conocido que te puede apoyar. O sea, hay mucho contrasentido en eso, porque también existe la falsa creencia de que de manera digital puedes hacer dinero y puedes saltarte o brincarte cualquier formación técnica, experiencia, y ahí se topan muchos. O sea, sí. Piensan que es muy rápido hacer un negocio, montar un negocio. Sí, no es tan fácil. Todo cuesta. O sea, en esta vida todo cuesta. Y algo también es que al final te tienes que especializar en algo. Tienes que tener un valor agregado, ¿verdad? En tu conocimiento técnico. Sí, o sea, no puedes estar intentándolo a todo. Se vale, pero creo que ahí ayuda mucho en el podcast que tengo, que platicábamos fuera de cámara, del liderazgo, con esta amiga que se llama Gaby Picot, que es de Monterrey y está en Canadá. Con ella teníamos otro podcast en la pandemia de propósito de vida. Uh-huh. Cuando todo el mundo andábamos ahí, ¿qué va a ser de mi vida? Hasta te preguntabas cuál era tu misión. Entonces, por ahí surgió eso, y tampoco es nada nuevo. O sea, esto, desde que el ser humano tiene conciencia, siempre se ha cuestionado, pues, ¿para qué estoy aquí? O sea, ¿quién soy? ¿En qué soy bueno? Etcétera. Y eso es el propósito. Primero analizarte, ver en qué eres bueno, qué te puede generar dinero, y a su vez cómo puedes aportar a la comunidad, más o menos, ¿no? Que es el famoso Ikigai de los japoneses, que también de miles de años lo han estudiado. Entonces, a los jóvenes es mucho eso, o sea, analizarte de verdad y decir, bueno, ¿qué me veo haciendo? Sí, ¿quién soy? O sea, y no dejarte guiar por los papás o por los amigos, y que te caiga el 20, que al final tú solo, pues, eres responsable de tu vida. O sea, nadie te va a venir a salvar, ni nadie te va a venir a dar trabajo, ¿sí? Que también por ese lado creo que están un poquito perdidos ahorita. Sí. Si nos regresamos un poquito en la historia, platícanos cómo llegas a todo este expertise que hoy nos platicas. ¿De dónde sale? ¿Cómo inicia tu negocio? Pues mira, muy rápido, yo estudié artes plásticas en Estados Unidos. Uh-huh. Sí, nada que ver. ¿De dónde nació el gusto por eso? Siempre quise estudiar eso, desde muy chico. Yo pintaba, hacía escultura. Mi papá, un poco negado, ya que vio que me dieron beca en Detroit, en Estados Unidos, ahí me dijo, no, pues sí te apoyo y vámonos. ¿Es una ciudad reconocida por las artes plásticas? La universidad donde estudié es una universidad privada de más de 100 años, que se llama College for Creative Studies, súper reconocida. Okay. Piensas en Detroit y piensas en coches, nunca pensaría. Sí, ellos tienen la carrera de diseño automotriz también. Sí, ahí todo gira, algo tiene que ver. Son muy famosos por eso. Muy difícil de entrar a esa universidad, me fue muy bien, pero justo antes de graduarme, como 6 meses antes, empecé a trabajar en el Consulado de México, en Detroit, como vocero del consulado. Yo siempre he sido organizador de eventos y ando de voluntario. ¿Te gusta la parte del RP? Sí, totalmente. Entonces, relaciones públicas siempre ha sido el hilo conductor en todos mis trabajos, que al final, pues, es la venta. Claro. ¿no? Entonces, desde ahí empecé a aprender muchas cosas, desde cero, y ya de regreso a Monterrey, hace unos 15 años más o menos, trabajaba yo para una empresa de entretenimiento móvil, a cargo de la comunicación interna y externa,
Y después un colega que se fue a una firma de headhunting me dice, oye, ¿por qué no te vienes para acá? Y así empezó todo. Para mí fue un cambio Total. de carrera en muchas cosas. Entré a aprender, tuve grandes mentores y ahí empecé a conocer lo que era el mundo del headhunting, reclutamiento directivo, cómo hacer esa labor de investigación para buscar a las personas, cómo hablarles en frío y al mismo tiempo vender también. O sea, porque digamos que mi función es 360, como le llamamos en Executive Search. O sea, la mitad de mi tiempo es estar con clientes, vendiendo el servicio, y la otra mitad es buscando personas y entrevistándolas. Claro. Así es. Pero sin duda estoy aquí porque me encanta platicar y conocer gente. 15 años haciendo lo que haces. Haciendo, o sea, de carrera 22 años más o menos, y sí, como 15 años en este tema. Sí. Okay. Sí, totalmente. ¿Cómo crecer o cómo hacer que puedas tener una calidad de atención con tus clientes? Porque esto es algo, yo le llamo al headhunting algo casi artesanal, porque tienes que entender muy bien qué quiere tu cliente, qué necesita, y tienes que salir a buscarlo, y tienes que tener la agudeza para elegir a la persona correcta. Yo, por ejemplo, tengo una empresa, seremos unos 500 colaboradores en total, más o menos, y de cierto nivel para arriba yo hago todas las entrevistas, porque tengo muy claro qué es lo que necesito en cierto puesto, y qué me va a funcionar y qué no me va a funcionar. Y entonces considero la labor de un headhunting como algo artesanal. ¿Cómo atender volumen cuando tienes que hacer? Pues empezando que trabajamos con personas, tienes que ser muy cuidadoso, muy respetuoso del tiempo de la persona en sí, y ser muy objetivo, porque de ti depende de que a alguien y a su familia les vaya muy bien o no. Sí, es una responsabilidad muy grande. O sea, no estás hablando de que es un obrero que entra y sale, o una mano de obra, o no, una y como quiera. O sea, si me entiendes, al final son personas. Un mal directivo te puede arruinar el negocio. Totalmente, sí. Soy muy inquisitivo, muy transparente desde un principio. Yo no... O sea, claro que tratas de enamorar al candidato en cuestión de la vacante y de la función, pero de manera muy objetiva, y decirle, oye, ¿realmente te conviene? O también decirle, oye, no, esto no es para ti, o sea, ni para qué insistes. No vas a cuadrar con los intereses. Porque luego hay gente muy desesperada que quiere encajar afuera. Sí, pero no, y entra mucho el tema de la honestidad y la ética de ambos lados. Yo en ese tema, y quienes me conocen lo saben, que soy súper directo y transparente. Con los clientes también, tienes la obligación de hacerle ver al cliente, oye, ¿sabes qué? Nada que ver lo que tú quieres, o sea, eso no existe. Aunque el cliente a veces es cabezón y no lo entiende. Pues sí, pero esa es tu obligación. Y luego tienes el riesgo de perder el cliente. Y mejor, o sea, yo he perdido clientes que me dicen, no, pues... si no me buscas lo que quiero... No estoy de acuerdo. Está bien, o sea, yo... Pues a eso me dedico, ¿no? Y así como tú te dedicas a fabricar cabezas de aluminio, no sé, está bien, o sea, esa es tu especialidad. Entonces, sí, es una labor de mucha responsabilidad. Tienes que ser sumamente organizado. O sea, yo tengo todo agendado. O sea, sí, no, si entrevistas... pero todo, hasta mi vida personal está en la misma agenda. O sea, si tengo que ir por mi hija, o si tengo una cena con mi esposa, todo lo tengo totalmente agendado. Documentado. Porque no se te puede pasar nada. Y también dar mucho seguimiento con los candidatos. Oye, ¿sabes qué? No quedaste por esto. O al parecer no vas a avanzar mucho porque ya se están yendo por alguien más. Esa responsabilidad es importante y pocos lo hacen. O sea, y porque armas dos carteras. Tú tienes que armar dos carteras. La de todos tus candidatos que tienen que conocerte como una persona claro. Muy seria. O sea, lo que vendes o tu materia prima es una materia prima viva, que razona,
Entonces, si al rato lo traes en la mente para otra cosa, pero no lo atendiste bien, no te va ni a contestar el teléfono, te tiene Claro. bloqueado. No, o al rato se vuelve tu cliente O al también. rato se vuelve, o está en un puesto directivo, se vuelve tu cliente. Claro. Y tus clientes. Entonces, tienes una doble responsabilidad o un doble compromiso. Sí, y que ahí es un buen ejemplo para cualquier tipo de profesión. O sea, al final tu reputación es lo más importante en todos los sentidos. O sea, y nunca sabes cuántas vueltas da la vida. Entonces hay que quedar bien con todo mundo y desde un principio ser muy claro, no, sabes que esto no es para ti. O te rechazaron por esto, pero siempre dar ese seguimiento. Yo he estado como candidato también y es horrible de que estás ahí esperando meses y a la menor igual y piensas que te fue muy bien y no te fue muy bien, o piensas que te fue muy mal y nunca te contestaron, y nunca, oye, mínimo algo que te ayude a cerrar el ciclo y decir, oye, pues sí, la regué en la entrevista, entonces ¿qué tengo que trabajar? Sí. Excelente. Oye, pues yo te agradezco mucho haber platicado contigo, está muy interesante este mundo, porque aparte es un mundo que yo comparto, o sea, así es. Tengo algo de dedicación a la parte de recursos humanos, y bueno, qué bueno que nos platicaste todo esto. Por ahí vamos a poner tus redes sociales. Gracias. Para que te sigan, y si alguien tiene necesidad o es un candidato o se considera un candidato, pues que te busque. Por supuesto, sí, en LinkedIn siempre me encuentran, siempre contesto, y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muy agradecido.